Que el Señor de paz les bendiga, mis hermanos, y a todos los que nos ven también en este canal. Vamos a dar comienzo a este servicio de oración al Señor. Lo invito a hacerlo con 3 glorias a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Con la alabanza de los himnarios, el 248. Cuando estás cansado. Y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando estás cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Si te sientes débil y herido, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo. Él es tu amigo más fiel, no hay otro amigo como Cristo. Dilo tan solo a Él. Cuando estás de tentación cercado, mira a Cristo, mira a Cristo. Cuando rujan huestes de pecado, mira a Cristo el Señor. Mira a Cristo, mira a Cristo. Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo. Mira solo a Él. Si se apartan otros de la senda, sigue a Cristo, sigue a Cristo. Cuando recrudece la contienda, sigue a Cristo el Señor. Confía en Cristo, confía en Cristo. Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo. Confía tan solo en Él. Amén. El Señor bendiga estas alabanzas, este himno. Mis hermanos, que nos insta confiar en el Señor, a mirarle a Él por sobre todas las cosas. Y yo creo que más de algunos de nosotros hemos estado en alguna de esas situaciones, cuando hay contienda, cuando hay lucha, cuando hay problemas. Y Dios nos ayuda a mirar a Cristo el Señor por sobre todas las cosas. Dios nos bendiga en esta hora también. Vamos a pasar a orar, presentando al Señor esta reunión, pidiéndole a Él que Él nos sea fortaleciendo, que Él sea bendiciendo nuestros corazones, que Él sea guiando nuestras vidas a través de este culto de adoración al Señor, este culto que hacemos para adorar su nombre y también para pedir que Él sea bendiciendo nuestras vidas, rogando que Él sea junto a nosotros, guiando todo lo que hagamos, derramando esa fuerza sobre nuestros corazones. Y por supuesto que su palabra sea en este día también bendiciendo nuestras vidas. Oramos, mis hermanos, por este culto de adoración al Señor, y lo hacemos en el nombre del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora, Dios mío, venimos ante su presencia, Señor, para agradecerle, Padre, por su misericordia, Dios mío. Gracias porque usted nos ayuda, Señor. Porque usted, Padre amado, tiene misericordia de nosotros, Dios mío. El hecho de poder estar reunidos, Señor, Padre amado, Señor, es por su misericordia. Oh Dios mío, Padre eterno de la gloria. Gracias por todo lo que usted hace, Señor, por todo lo que usted nos concede. Padre amado, porque sabemos, Dios mío, Señor, que sin su ayuda nada pudiéramos hacer, Dios mío. Oh Padre amado, Señor, por eso clamamos a usted. Y le pedimos, Señor, que usted bendiga, Señor amado, nuestras vidas, nuestros corazones. Oh Señor, conforme a su misericordia. Ayúdanos, Dios mío, Señor, fortalécenos en este día.
Oh Rey de la gloria, Padre amado, seas tú, Señor, Dios mío, atendiendo nuestro clamor, nuestras plegarias, Dios mío, las cuales elevamos ante su presencia, creyendo, Dios mío, Padre, que usted tiene poder, que para usted, Señor, no hay nada imposible, nada que no pueda hacer, Dios de los cielos. Oh Padre amado, por misericordia te rogamos. Bendiga a nuestros hermanos, nuestras hermanas, Señor amado. Así también cada Dios mío, Señor, Dios mío, cada uno de los que estén, Padre amado, Señor, participando en este culto, Dios mío. Padre, sea usted bendiciendo, sea usted obrando por misericordia. No conocemos la vida, Señor, no conocemos los corazones, Padre amado, Señor. Dios mío, pero usted los conoce, Padre, usted conoce cada necesidad. Y le ruego, Dios mío, usted nos hable en este día, conforme, Señor, Dios mío, nuestra necesidad. Por misericordia, ayúdanos y fortalécenos. Y guíanos, Dios mío, en todo lo que hagamos, para la gloria y la honra de su nombre. A usted nos presentamos, Señor, pidiéndole, Dios mío, también, perdone nuestras faltas, nuestras debilidades, Señor, porque fallamos, porque pecamos delante de ti, pero pedimos tu perdón, tu misericordia, tu ayuda, Señor, Dios mío, para luchar y para poder seguir adelante. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Todo se lo pedimos en su nombre, Dios mío. Y le pedimos que levante esta oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Damos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor nos siga bendiciendo en esta hora. Vamos a orar, vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Y le invito a hacerlo en el libro de Efesios, capítulo 5, del versículo 1 al 14. Efesios capítulo 5, versículo 1 al 14. Y si hemos encontrado la palabra del Señor, le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia, o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participando en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Amén. Dios bendiga esta palabra que hemos dado lectura en esta hora. Vamos a orar por ella, pidiéndole a Dios que Él nos guíe, que Él nos instruya en este día por su palabra, porque sabemos que esta palabra que Dios, mis hermanos, tiene, y toda la escritura, mis hermanos, son para beneficio de nuestras vidas, son para instrucción de nosotros, son para que podamos nosotros por ella guiar nuestros pasos, por ella guiar nuestro caminar y hacer, mis hermanos, la voluntad de Dios. Así que vamos a orar por esta palabra y lo hacemos en el nombre del Señor. Padre, una vez más, Señor, estamos ante su presencia y le damos gracias, Dios mío, Señor, por su misericordia.
Padre amado, gracias, Padre, por la palabra la cual usted nos da en este día. Señor, le pedimos, Padre amado, que usted, Señor, abra nuestras vidas por ella. Señor, sabemos, Dios mío, Padre amado, que su palabra, Dios mío, Señor, es viva y eficaz, que su palabra, Dios mío, es la verdad. Oh Padre amado, Señor, Dios mío, y está sobre cualquier otra verdad desde los cielos, porque es suya, Dios mío, Señor. Oh Padre amado, Creador de todas las cosas, te pedimos, Dios mío, que usted nos instruya, que usted nos ayude, Señor, Padre amado, para poder recibir, Dios mío, la enseñanza de su palabra. Oh Señor, ayuda, por favor, Dios mío, por misericordia, para que podamos, Señor, Dios mío, entenderla, para que podamos, Señor, Dios mío, comprenderla, para que podamos, Señor bendito, aprender de ella, Señor amado, y mirar, Dios mío, Señor, las cosas como usted quiere que las miremos, interpretarla, Dios mío, Señor, como usted, Señor amado, quiera, Dios mío, Señor, que podamos interpretar. Padre, a ti clamamos, Señor, rogándote, Señor, todas las cosas. Padre amado, porque sabemos que solo no podemos. Entendemos, Señor, Dios mío, que somos necesitados de ti y que sin ti nada podemos hacer. Te rogamos tu bendición por esta palabra, Dios mío. Lo hacemos en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito y glorioso Salvador. Amén. Amén. Damos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias al Señor, mis hermanos, por su misericordia y por lo que hasta este momento nos permite estar realizando. Gracias a nuestro Dios también porque Él nos ha venido ayudando también a poder realizar estos cultos en esta plataforma. Gracias a Dios por todo lo que Él nos da, porque sabemos que todo lo que Él nos da, mis hermanos, es bueno, es para nuestro beneficio, para nuestra bendición. Y Dios nos ayude, mis hermanos, a mirar las cosas así como Dios quiere que las miremos, porque entendemos que Él tiene un propósito en todas las cosas, en todo lo que Él hace. Y como dice la palabra del Señor, todo lo que nuestro Dios hace es bueno. Ayúdenos al Señor a comprenderlo, ayúdenos al Señor a mirarlo y a mirar al Señor por sobre todas las cosas. Dios nos bendiga en esta hora. Agradezco al Señor por todo lo que Él nos ha dado hasta este momento también. Como iglesia, Dios nos ha permitido estar participando, como les decía, de estos cultos y esperando, mis hermanos, que sean también de bendición, y creemos que la palabra del Señor es bendición, por lo cual gozosos también somos partícipes de estas actividades, y la gloria sean para nuestro Dios, porque sabemos que todo lo que tenemos viene de su mano poderosa. Dios nos bendiga también en este día, para el cual podemos estar también escudriñando esta palabra del Señor, la cual nos ha dado en este libro de Efesios capítulo 5. Un libro, mis hermanos, una carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso. Una carta, mis hermanos, que, como dicen los comentaristas bíblicos, no es una carta que fue escrita para atender algún asunto o algún problema en la iglesia, o para poner en orden alguna situación, mis hermanos, como en otras cartas, como lo es en Corintios, y en otras cartas, mis hermanos, donde el apóstol escribe muchas de ellas para atender conflictos dentro de la iglesia. Esta carta, mis hermanos, fue escrita con el propósito de alentar a los hermanos, de instruir a los hermanos en Efesios y de darles instrucciones para que ellos, mis hermanos, pudieran también llevar a cabo la obra que Dios tenía sobre sus vidas. Porque esta iglesia, mis hermanos, fundada por el apóstol Pablo, también tuvo, mis hermanos, también tuvieron el privilegio de recibir el Evangelio del Señor. Y Pablo también, como dice en el capítulo 1, daba gracias a Dios porque oía también en otros lugares acerca de la fe de la iglesia en Éfeso. Dios nos ayude en su misericordia.
Y de esa manera Él también se encarga de enseñar muchas cosas a los efesios que serían también de bendición para ellos, que serían, mis hermanos, una herramienta, que serían recursos para que ellos también pudieran llevar a cabo la vida cristiana de la forma, mis hermanos, que agradaba al Señor y que agrada a Dios, y pudieran ellos también conducirse como hijos de Dios, tanto dentro de la iglesia, dentro del ámbito cristiano, y también en el mundo, dentro, mis hermanos, de las personas que no conocían al Señor. El Señor nos bendiga en su misericordia. Y luego, mis hermanos, de hablarle acerca de la unidad como hombres, mis hermanos, la unidad del cuerpo, mis hermanos, de Cristo, a partir del capítulo 4, Él también comienza a hablarle acerca de la unidad en Cristo el Señor. No solamente la unión, mis hermanos, como hombres, como hermanos, como creyentes, sino también en Cristo nuestro Salvador, en Cristo nuestro Señor. Y dice en el versículo 1, capítulo 5, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El Señor nos ayuda en su misericordia, y como le decía, estas palabras eran para aquellos que habían conocido al Señor, aquellos que habían creído en Cristo como Salvador. A ellos, mis hermanos, les dice que debían también imitar a Dios como hijos amados, porque sabemos, mis hermanos, cuando un hijo obedece a su padre, cuando un hijo, mis hermanos, hace y cumple el mandato de su padre, eso produce, mis hermanos, que se puede decir que es un hijo amado. Y si nosotros imitamos al Señor, imitamos a nuestro Dios, podemos ser llamados hijos amados por el Señor. Por eso dice como hijos amados. Y andad en amor. O sea, ese amor, mis hermanos, que recibimos de parte del Señor, también dice el versículo 2, que en ese mismo amor debemos y dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ayúdenos el Señor, porque ese amor que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo produjo que Él se entregara por nosotros. O sea, fue un amor, y el amor de nuestro Señor, de nuestro Dios, es un amor, mis hermanos, que no solamente se queda en las palabras, sino que también conlleva acciones de nuestro Dios hacia nosotros. Y ese es el amor en el cual Dios y nuestro Señor quiere que nosotros andemos también. Y ayúdenos el Señor, mis hermanos, porque muchas veces nos cuesta demostrar el amor que Cristo ha puesto en nosotros. El amor de Cristo en nuestra vida nos cuesta demostrarlo. Tal vez es fácil decir, yo amo a esta persona y yo amo a mi prójimo. Pero sabemos, mis hermanos, que el amor no consiste en un sentimiento en nuestras vidas, sino en lo que yo puedo hacer y lo que yo hago por el prójimo, o lo que yo hago por mi hermano, o lo que yo hago por el necesitado. De esa manera nosotros andamos en amor, porque, como les decía, el amor que Cristo también demostró cuando estuvo en esta tierra, lo demostró a través de acciones, realizando sanidades, realizando milagros, realizando obras, mis hermanos, que iban en beneficio de sus prójimos, que iban en beneficio de aquellos, mis hermanos, que estaban presentes en ese momento. Y Dios nos ayude, mis hermanos, porque estas obras que nosotros hacemos agradan al Señor, como la ofrenda, mis hermanos, como el sacrificio que Cristo hizo, dice que es un sacrificio en olor fragante a nuestro Dios. Dios nos ayude en su misericordia, Dios nos dé la fuerza, porque como decía, muchas veces nos cuesta demostrar el amor, nos cuesta demostrar que amamos, que hay amor en nuestras vidas. Y Dios nos ayude, mis hermanos, a hacerlo, a demostrarlo para la gloria del Señor, porque entendemos que todo lo que hagamos
todo lo que realicemos, mis hermanos, es para la gloria de nuestro Dios. Y así nos dice la palabra del Señor que debe ser, nos dice en Colosenses, que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, debemos hacerlo para la gloria de nuestro Dios. Dios nos bendiga en su misericordia. Y tenemos también el contraste al amor, que es el pecado. Dice el versículo 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Y eso, mis hermanos, es lo que Dios quiere que nosotros alcancemos para la gloria de Él. La santificación, la santidad, como Dios nos habla en su palabra, mis hermanos, al fin de la obra que Dios hace es nuestra santificación. Y eso es lo que Él nos muestra, mis hermanos, a través de su palabra, lo que Él quiere de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Él es santo. Justamente Él es santo y por lo cual Él también quiere que en nosotros haya aquello. Dice también en Colosenses, capítulo 3, versículo 5, Efesios capítulo 3, versículo 5, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo, cuando vivíais en ella, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Dios nos ayude en su misericordia, porque todas estas cosas que nombra la palabra del Señor es contrario a lo que Dios quiere de nosotros, es contrario a la santidad, es contrario, mis hermanos, al amor. Como dice el versículo 4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Dios nos ayude en su misericordia. Dios nos dé la fuerza, mis hermanos, porque el pecado, como se dice, no tiene una categoría. No hay un pecado más grande ni un pecado más chico. ¿Por qué, mis hermanos? Porque aquí el apóstol Pablo en el versículo 3 y versículo 4 encierra, mis hermanos, todas estas cosas tal vez grandes como la fornicación, la inmundicia, la avaricia, cosas que no solamente, mis hermanos, nos perjudican a nosotros, sino perjudican al resto. Pero también dice palabras deshonestas, necedades, truanerías, que no convienen. Cosas, mis hermanos, que muchas veces pasamos por alto. Que cosas que muchas veces decimos, no, si esto a lo mejor no es tanto. Pero la palabra del Señor, como le decía, encierra todas estas cosas, mis hermanos, dentro de las cosas que no convienen. Y si no convienen, mis hermanos, es porque son desagradables ante la presencia del Señor. El Señor nos bendiga en su misericordia y nos ayude. Porque todas estas cosas, como decían Colosenses, antes habitaban en nosotros. Estaban arraigadas, pero el Señor, mis hermanos, en su misericordia, nos santificó, nos limpió para que ya no vivamos en eso. A lo mejor muchas veces vamos a ser tentados a caer en eso, vamos a ser tentados a volver atrás. Pero Dios nos dé la fuerza y Dios nos dé la fortaleza para vencer todas aquellas cosas y, como dice, hacer morir esas cosas en nosotros. Que ya no tengan vida, que ya no tengan, mis hermanos, permanencia en nosotros, sino con la ayuda del Señor poder buscar, mis hermanos, el quitar todas aquellas cosas de nuestras vidas. Dice el versículo 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Dios nos ayude, mis hermanos, porque el hecho de que la palabra del Señor nos diga que no convienen esas cosas y que no deben estar en el creyente, en el cristiano, es un motivo, mis hermanos, para que nosotros, el solo hecho de que lo diga y lo ordene la palabra del Señor ya es un motivo de que no lo tengamos que hacer, de que no estén. Pero va más allá, mis hermanos, esta enseñanza, y nos dice también el versículo 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia
en el reino de Cristo y de Dios. Dios nos ayude en su misericordia, hermanos, porque esto muchas veces suena fuerte. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el día de hoy sabemos está de moda lo que es la tolerancia. Y podemos decir, mis hermanos, que el mundo quiere que prácticamente se toleren todas las cosas que se hacen, o sea, que ninguna cosa que ellos hagan sea contradecida o que sea objetada, sino que se debe tolerar todo aquello. Pero la palabra del Señor nos dice a nosotros que hay cosas que ni siquiera son tolerables ante el Señor. ¿Cuánto más nosotros, mis hermanos, que somos hijos, tampoco debemos tolerar aquellas cosas? Porque Él dice también, porque ninguna de esas personas, ninguno de aquellos que practican la fornicación, la inmundicia, la avaricia, la idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo. Tenga el Señor misericordia, mis hermanos, y Dios nos ayude a nosotros a poder comprender, nos ayude a nosotros a no tener que callar, a pesar de que algunos se hieran por escuchar aquello, de que esas personas no tienen herencia en el reino de Cristo, pero lo dice la palabra del Señor. Y debemos, como dice el versículo 6, no ser engañados por palabras vanas, no ser turbados de lo que hemos recibido. ¿Por qué, mis hermanos? Porque de esa forma se van distorsionando las cosas, se va distorsionando, mis hermanos, la palabra del Señor, se va distorsionando, mis hermanos, lo que hemos recibido. Por eso nos insta el versículo 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Dios nos ayude en su misericordia, en su amor, mis hermanos. Dice también una exhortación aquí en la palabra. Pablo no prohíbe el contacto con los inconversos. Jesús enseñó a sus seguidores a ser amigos de pecadores para conducirlos a Él. Lucas 5, 30 al 32. Más bien Pablo se refiere a pasar por alto o adoptar la forma de vida de quienes se amparan en excusas para conductas negativas y transmitirlas a otros mientras están en la iglesia o fuera de ella. Este tipo de personas pueden contaminar con rapidez la iglesia y poner en peligro su unidad y propósito. Debemos ser amigos de los incrédulos y vamos a guiarlos a Cristo. Pero debemos actuar con cautela con los viciosos, inmorales o los que se oponen a todo lo que el cristianismo postula. Esa clase de personas tienden más a influir en nosotros con lo malo que lo que podamos hacer para influir en ellos con lo bueno. Y esa es la advertencia que nos hace la palabra del Señor. Obviamente el Señor no nos dice que no tengamos, mis hermanos, ningún contacto con las personas que son inconversas, que no conocen al Señor y que son, mis hermanos, hacen cosas contrarias al cristianismo o a la palabra del Señor. Sino nos dice, no seáis pues partícipes con ellos, hablando, mis hermanos, de las cosas que ellos practican, de las cosas que ellos hacen. De esas cosas, mis hermanos, nosotros no debemos ser partícipes. O sea, debe haber un límite en cuanto al contacto, en cuanto a la relación con la cual nosotros nos relacionamos con ellos. Tenemos una cita también en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 33. 1 Corintios 15, 33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. El Señor nos ayude, mis hermanos, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y ese es el propósito, mis hermanos, por el cual la palabra nos insta a nosotros a no ser partícipes con los incrédulos en cuanto a las cosas que ellos practican. Porque puede por ahí, mis hermanos, corromperse lo que hemos recibido de parte del Señor. Puede corromperse, mis hermanos, la integridad, la cual, mis hermanos, Dios nos ha ayudado y nos ha dado para la gloria de Él. El Señor nos ayuda en su misericordia. Por eso es importante, con la ayuda del Señor, poder ser sabio en ese sentido. Y ponernos, mis hermanos, límites y poner
límites a la relación en la cual nosotros tenemos con las personas del mundo, con las personas que no conocen al Señor. Dice el versículo 8, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Ayúdenos al Señor, ayúdenos nuestro Dios. ¿Por qué? Porque antes éramos tinieblas y así andábamos en las tinieblas. Como hijos de tiniebla andábamos en el mundo, haciendo las cosas desagradables ante la presencia del Señor. Pero ahora dice, sois luz en el Señor. Y no solamente eso, mis hermanos, no solamente Dios nos ha iluminado, no solamente Dios nos ha hecho un reflejo de su luz, sino que también nos dice, andad como hijos de luz. Ahora ya, si antes andábamos como en tinieblas y hacíamos las cosas de las tinieblas, ahora, mis hermanos que somos luz, dice, andad como hijos de luz. Dios nos ayude en su misericordia, Dios nos fortalezca y nos ayude a hacerlo. Como dice su palabra, andad como hijos de luz. Andad, mis hermanos, como Cristo también anduvo y como Él también lo enseñó. Él dijo también, una luz no se enciende para esconderla, sino, mis hermanos, para que alumbre a todos los que entran a la casa. Y una luz, mis hermanos, sobre un monte asentada no se puede esconder, sino que está visible. Así debe ser, mis hermanos, nuestra luz, y así dice nuestro Señor, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Dios nos ayude en su misericordia. Muchas veces, mis hermanos, esa luz que hay en nosotros se ve opacada por las cosas que hacemos, se ve opacada, mis hermanos, por nuestra propia acción, por nuestro propio actuar. Dios nos ayude en su misericordia. ¿Y cuántas veces hay cristianos que vemos, mis hermanos, cómo se va apagando esa luz, cómo va menguando ese brillo de la luz del Señor? Pero Dios, mis hermanos, Dios nos encienda nuevamente, mis hermanos, para la gloria de Él. Dios encienda, mis hermanos, las lámparas de los hijos del Señor para que puedan alumbrar nuevamente, para que, mis hermanos, todas las cosas que están sucediendo en este mundo, todo lo que hemos visto, mis hermanos, no tenga que ser motivo para que se apague la luz que Dios ha puesto en nosotros. No tenga que ser motivo para que nuestras lámparas, mis hermanos, empiecen a menguar, empiecen a apagarse. Sino, mis hermanos, todo lo contrario, podamos ir a la presencia del Señor, ir a la planta de nuestro Dios y pedir, Señor, ilumíname, Señor, enciende mi lámpara, para que pueda alumbrar, para que pueda reflejar la luz de Cristo. Y es que ese es el propósito, mis hermanos, un propósito que es general para todos los hijos del Señor, es que sean, mis hermanos, reflejos de la luz del Señor y muestren, mis hermanos, anuncien, como dice la palabra del Señor, las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos ayude en su misericordia. Dios no nos sacó de las tinieblas, mis hermanos, para dejarnos en oscuridad, sino que nos llamó y nos trajo de las tinieblas a su luz, para que esa misma luz también nosotros podamos llevar a este mundo, para la gloria del Señor. Dios nos bendiga. Y dice el versículo 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. De esa manera, mis hermanos, nosotros también demostramos la luz del Señor, andando, como dice, en verdad, en bondad y en justicia. Cosas, mis hermanos, que muchas veces ya no se ven en este mundo, ya no se ven estas cosas, la bondad, la justicia, la verdad. Pero son cosas, mis hermanos, que como hijos de Dios deben estar en nosotros, porque son fruto del Espíritu de nuestro Dios. Y dice el versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Obviamente, mis hermanos, si vamos a reflejar la luz del Señor, debemos hacer lo que es agradable al Señor. Y debemos también, como dice el versículo 10, comprobar lo que es agradable al Señor. Porque es fácil, mis hermanos, creer que algo es agradable al Señor. Es fácil pensar y decir, yo creo que esto es agradable al Señor. Pero debemos ver, mis hermanos, debemos ver el origen y debemos ver a la luz de la palabra del Señor si realmente eso agrada al Señor. ¿Por qué, mis hermanos? Porque si hacemos lo que no es agradable al Señor, la palabra nos dice que hay insensatez en nosotros. Porque dice el versículo 17 de este mismo capítulo,
Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Dios nos ayude en su misericordia. Dios quite toda insensatez de nosotros y nos ayude, mis hermanos, a comprobar la voluntad del Señor en nuestras vidas. A detenernos un momento cuando vayamos tal vez a hacer algo, poder detenernos un momento, algo que sea considerable, poder detenernos y pensar, ¿realmente esto es agradable al Señor? ¿Cuál es la motivación por la cual yo estoy haciendo esto? ¿Esta motivación es agradable al Señor? Y de esa forma, mis hermanos, estaremos comprobando si es la voluntad del Señor, si es de edificación para nuestro espíritu, si es de edificación para la iglesia de Cristo, si es, mis hermanos, en beneficio de mi hermano, de mi hermana. De esa forma, mis hermanos, podemos ver si es agradable al Señor. Y por supuesto, mis hermanos, si es una obra de la tiniebla, nunca va a ser agradable al Señor. Por eso el versículo 11 nos dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Por eso le decía a mis hermanos, si es una obra, si es un pecado, obviamente, mis hermanos, no es agradable al Señor y no es su voluntad, porque dice que es aún vergonzoso es hablar lo que ellos hacen en secreto. Y esto también, mis hermanos, tiene relación con lo que habla la palabra del Señor en Romanos capítulo 1, acerca de la culpabilidad del hombre, donde dice que el hombre, mis hermanos, después de perder toda sensibilidad, se encendieron en la lascivia y se entregaron a pasiones vergonzosas, a pasiones desordenadas, que son desagradables ante la presencia del Señor. Y de todas esas cosas, mis hermanos, Dios quiere que nos guardemos. La palabra del Señor nos dice que nos guardemos y que no participemos en ella, que no seamos partícipes de eso, no seamos parte de aquello. ¿Por qué? Porque justamente de ahí nos sacó el Señor, de ahí nos tomó el Señor y nos libró y nos limpió. Por eso Dios, mis hermanos, quiere que con todo ánimo, con toda fuerza, tengamos que apartarnos de eso. Y no ser partícipes, sino más bien reprenderlo. O sea, que no tenga nada, mis hermanos, de agradable para nosotros aquellas cosas. Dios nos ayude en su misericordia, Dios nos dé la fuerza, nos capacite el Señor, mis hermanos, y nos ayude a vencer, nos ayude a luchar, nos ayude cada día, mis hermanos, a mantenernos en una posición agradable ante los ojos del Señor. Dios nos ayude a luchar, mis hermanos, porque la lucha, mis hermanos, no se ha terminado. No porque ya hemos conocido al Señor ya no vamos a tener tentaciones, ya no vamos a tener lucha, no nos vamos a ver tentados. Sino, mis hermanos, sigue, la lucha continúa. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor, mis hermanos, nos lleve a su presencia. Ahí recién, mis hermanos, vamos a poder decir ya no hay más tentación, ya no hay más lucha. Pero por el momento, mis hermanos, debemos luchar con la ayuda del Señor, debemos perseverar en la gracia que hemos recibido de parte de nuestro Dios. Debemos ser, mis hermanos, como dijo Pablo, pelear la buena batalla de la fe, pelearla con la ayuda del Señor, como habla también a Timoteo como buen soldado de Jesucristo. Pelearlo, mis hermanos, como dice en este mismo libro, tomar las armaduras. No creer que por nuestra capacidad o que por nuestra fuerza, mis hermanos, vamos a poder luchar o vamos a poder vencer. Sino, mis hermanos, es con la ayuda del Señor, es con la ayuda de nuestro Dios, con los recursos y los medios que Dios nos ha dado, no con lo que nosotros, mis hermanos, creamos que podamos hacer, sino con la ayuda de nuestro Dios. Allí está la victoria, allí está, mis hermanos, la victoria para nuestras vidas, para el cristiano, en la oración, en la palabra del Señor. Allí, mis hermanos, encontramos la victoria, mis hermanos, pero no una victoria por nuestro mérito, no una victoria que nosotros merezcamos, sino algo, mis hermanos, que viene del Señor. Porque como hombre, mis hermanos, ningún mérito tenemos ante la presencia de Dios. Solamente, mis hermanos, la gracia de nuestro Dios es la que nos fortalece, es la que nos capacita y la que nos hace vencer para la gloria de Él. Dios nos ayude en su misericordia.
Y dice el versículo 13, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son ellas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Alabado sea el Señor, mis hermanos, por la luz que Él ha manifestado en nuestras vidas, que Él ha manifestado en nuestros corazones. Y quiere el Señor ayudarnos para que cada día vayamos a esa luz, vayamos buscando más la luz del Señor. Porque, como dice en Juan capítulo 3, que le quiero dar lectura, Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 20, dice la palabra del Señor, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Alabado sea el Señor, mis hermanos. Por eso Dios nos ayude a acercarnos cada día más a la luz del Señor. ¿Por qué? Porque dice que el que no se acerca a la luz es por algo. Si muchas veces no queremos venir ante las plantas del Señor, no queremos confesar, mis hermanos, nuestro pecado ante la presencia de Dios, es por algo. Es por algo, mis hermanos, porque dice el que hace lo malo aborrece la luz, no viene a la luz, ¿para qué? Para que sus obras no sean reprendidas. Dios nos ayude, mis hermanos, pero nosotros tengamos que venir a la luz cada día. Dios nos ayude y podamos hacerlo, aunque nuestras obras tengan que ser reprendidas muchas veces, porque es cierto que muchas veces fallamos, pecamos ante el Señor, le ofendemos, pero aún así, mis hermanos, debemos venir a las plantas del Señor, pararnos, mis hermanos, y humillarnos, postrarnos ante la luz del Señor y pedirle que Él nos ilumine. Y si hemos fallado, mis hermanos, y tal vez tengamos que ser reprendidos por la palabra del Señor, por nuestro pecado, tenga que ser así, mis hermanos, porque es preferible eso a que el pecado se vaya ocultando, se vaya tapando y vaya perjudicando, mis hermanos, y apagando nuestra luz en nuestras vidas. Porque de esa forma también se apaga, mis hermanos, la luz en el creyente, en el cristiano, ocultando el pecado, ocultando la falta. De esa forma, mis hermanos, se va apagando la luz en nosotros. Tenga el Señor misericordia. Y esto también lo experimentó David cuando lo habla la palabra del Señor. Cuando falló ante la presencia del Señor, dice que él no fue a la planta del Señor, no fue a la luz de Dios para exponer sus obras. ¿Por qué? Porque él sabía que lo que había hecho estaba mal. Pero cuando se dio cuenta, mis hermanos, cuando el Señor envió a alguien a hablar a su vida y que se diera cuenta de lo que estaba pasando en él, ahí recién, mis hermanos, entendió por qué, mis hermanos, él estaba en una situación tan mal. ¿Por qué? Porque había ocultado el pecado, y lo habla en el Salmo también, y dice, mientras callé, mientras me negué a confesar mi pecado, dice, mi cuerpo se envejeció, mi cuerpo perdió su fuerza. ¿Por qué? Porque empezó a apagarse la luz de Dios en él. Tenga el Señor misericordia, mis hermanos, y que la luz que Cristo ha puesto en nosotros no tenga que apagarse, no tenga que extinguirse, sino que pueda alumbrar cada día para la gloria del Señor, como dice el versículo 14. Para terminar, dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Alabado sea el Señor, gloria a nuestro Señor Jesucristo, gloria a Él, mis hermanos, porque Él está dispuesto, siempre, mis hermanos, siempre está dispuesto a perdonarnos, siempre Él está dispuesto a fortalecernos, siempre está dispuesto, mis hermanos, a darnos nueva fuerza, a encender nuevamente nuestra lámpara, nuestra luz. Él está dispuesto, mis hermanos, pero nos dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Dios nos ayude en su misericordia a fortalecernos en el Señor. Dios nos ayude, mis hermanos, con la ayuda del Señor, dejar el adormecimiento, dejar, mis hermanos, los actos que traen la muerte a nuestra vida. Sino, mis hermanos, levantarnos para la gloria del Señor, buscar más de nuestro Dios en nuestras vidas. El Señor nos ayude en su misericordia. Para terminar, también tenemos una cita en Isaías, capítulo 60, versículo 1. Isaías capítulo 60, relacionado con lo mismo que estamos leyendo. Isaías 60, capítulo 1.
Dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrían la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Ayúdanos nuestro Dios, mis hermanos, a levantarnos, a resplandecer. ¿Con quién? Con nuestra luz. No, mis hermanos, sino con la luz de nuestro Dios. Porque cuando dice en el versículo 3, andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento, sabemos, mis hermanos, que se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, a la luz, mis hermanos, que vino a este mundo, a la luz, mis hermanos, que muchos quisieron ocultar y que en un momento también, cuando le dieron muerte, quisieron apagar para siempre. Pero sabemos, mis hermanos, que nuestro Señor Jesucristo ahora no está muerto, sino que Él vive y alumbra, mis hermanos, nuestras vidas, y tiene poder aún para alumbrar al mundo entero. Pero como dice la palabra del Señor, esta es la condenación del mundo, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas antes que la luz. Dios nos ayude en su misericordia. Nosotros, para la gloria del Señor, hemos preferido la luz de Dios, hemos preferido la luz de Cristo. Y si lo hemos preferido, mis hermanos, y si hemos entendido que en el Señor tenemos nuestra vida, tenemos, mis hermanos, el sentido de nuestra vida, podamos perseverar, podamos mejorar, podamos, mis hermanos, con la ayuda del Señor levantarnos para la gloria de nuestro Dios y poder hacer su voluntad y poder alumbrar y poder recibir, mis hermanos, la luz de Cristo en nuestras vidas y reflejarla, mis hermanos, en este mundo, y reflejarla a aquel que no conoce al Señor, y reflejarla a aquel, mis hermanos, que está hambriento de recibir, mis hermanos, luz en su vida, que tal vez está en oscuridad, pero la luz de Cristo, mis hermanos, puede alumbrar y puede sacar, mis hermanos, de esa oscuridad y de esas tinieblas. El Señor nos bendiga, mis hermanos, bendiga Dios esta palabra en nuestras vidas y por ella le invito a orar dando gracias al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más te damos gracias, Señor, por tu misericordia, Padre amado. Gracias porque en esta hora, Dios mío, Señor, tú hablas en nuestras vidas, Padre bendito, por tu palabra, Dios mío. Oh Rey de la Gloria, gracias, Señor, por todo lo que usted nos da. Oh Dios mío, gracias, Señor, por esa luz que usted, Padre amado, Señor, Dios mío, Señor, enviado sobre nosotros. Gracias, Dios mío, porque no somos merecedores, Señor. Oh Dios mío, de recibir tu nombre, de recibir, Padre amado, tu salvación. Pero tú has querido, Señor, por misericordia entregarlo. Oh Dios mío, lo recibimos, Señor, con gratitud. Y te pedimos nos ayude, Dios mío, cada día a poder, Dios mío, ser tu voluntad, a poder caminar, Dios mío, de manera agradable a ti, Señor. Danos fuerza, Padre, danos fortaleza, Dios mío. Levántanos, Padre amado, cada día para poder servirte de corazón, Dios mío. Oh Rey de la Gloria, para poder hacer tu voluntad de los cielos. Guárdanos, Señor, y ayuda a seguir adelante, Dios mío, con tu ayuda, a continuar, Dios mío, Señor, este caminar del Evangelio, Dios mío, caminar, Dios mío, Señor, de Cristo nuestro Salvador. Oh Padre amado, te rogamos tu bendición sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones, sobre cada uno de tus hijos, Señor Dios mío. Oh Padre amado, Señor, y todo te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Y te pedimos no levante esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Damos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que Dios nos bendiga en esta hora, mis hermanos. A continuación también vamos a entonar el himno número 269. Y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuán hermosos son los pies del fiel cristiano, que
cumple el mandato de Jesús. Va a las gentes sumergidas en tinieblas, llamándolas a la luz. Los que sirven a Jesús y son fieles a su Rey, ven buen siervo fiel, le dirá. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, y en mi gozo tú entrarás. Despertad de vuestros sueños, mis hermanos, salid levantando vuestra voz, predicando a todo el mundo el Evangelio de la salvación de Dios. Los que sirven a Jesús y son fieles a su Rey, ven buen siervo fiel, le dirá. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, y en mi gozo tú entrarás. No nos predicamos a nosotros mismos, hablamos de Cristo y de su cruz. Dios que resplandece en nuestros corazones, también quiere daros luz. Los que sirven a Jesús y son fieles a su Rey, ven buen siervo fiel, le dirá. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, y en mi gozo tú entrarás. Satanás a los incrédulos e impíos cegó y andan en oscuridad, y debemos proclamar las gratas nuevas que quiten su ceguedad. Los que sirven a Jesús y son fieles a su Rey, ven buen siervo fiel, le dirá. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, y en mi gozo tú entrarás. Amén. Dios bendiga este himno de alabanza. A continuación vamos a orar, le voy a invitar a cerrar sus ojos y elevar una oración al Señor pidiendo su bendición, pidiendo, mis hermanos, su protección sobre nuestras vidas. Padre nuestro, una vez más te damos gracias, Dios mío, por este día el cual usted nos ha permitido, Señor, poder realizar este culto de adoración a ti, Dios mío. Padre, ¿cómo no darte las gracias, Señor, si tú nos das estas oportunidades, Dios mío, para alabar tu nombre, Señor? Padre, el día de mañana no conocemos, Dios mío, Señor, oh Rey de la Gloria, tal vez las dificultades que tendremos para hacerlo, pero aún así, Dios mío, Señor, con tu ayuda, Padre amado, Señor, con la fuerza tuya, Dios mío, queremos seguir adelante, Dios mío. Oh Padre amado, Señor, bendice cada hogar de tus hijos, fortalece cada vida, cada corazón, Dios mío. Rey de la Gloria, por misericordia, seas tú, por misericordia, bendiciendo las vidas, los corazones. Padre amado, por amor de ti mismo, Dios mío. Oh Dios mío, Señor, sea usted protegiendo, Señor amado, lo suyo, guardándolo, Señor Dios mío, para la gloria de su nombre. Por misericordia, Dios amado. Oh Dios mío, ayúdanos a servirte. Ayúdanos a llevar, Dios mío, en alto tu nombre. Donde quiera que vayamos, Dios mío, pueda, Señor Dios mío, alumbrar tu luz, Señor Dios mío, a través de nosotros.
para gloria tuya, Señor. En el nombre de Jesús te rogamos, Dios mío, tu bendición sobre nuestra vida. Te rogamos, Señor, tu compañía, Padre amado, en cada hogar, en cada familia. Oh, Dios mío, sea cual sea la situación, Dios mío, los hogares de sus hijos. Tal vez, Señor, Dios mío, problemas, enfermedades, tal vez, Dios mío, Señor, no lo sabemos. Pero sí sabemos, Dios mío, Señor, que tuyo es el poder, Dios mío, para orar. Dios mío, en todo momento, en toda situación, Dios mío. Padre, Dios mío, Señor, en tus manos encomendamos nuestras vidas. Y todo, Señor, se lo pedimos. En el nombre poderoso de nuestro bendito Salvador Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor de paz le bendiga.